Durante toda esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados se discutirá la ley de presupuesto para el próximo año, una iniciativa que ya viene siendo discutida en las subcomisiones mixtas de presupuesto, en la comisión mixta de presupuesto conformada por diputados y senadores que integran las comisiones de Hacienda tanto de la Cámara como del Senado. Vamos a conversar precisamente de lo que se viene en materia de tramitación presupuestaria con el diputado Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla, Gabriela, y a toda la gente que nos acompaña. Gracias, diputado. Hay que decir, diputado, que lo que se va a realizar durante esta semana viene precedido de un trabajo súper detallado en las subcomisiones mixtas de presupuesto, en la comisión mixta finalmente, donde se analizan, ¿no?, cada una de las partidas de este presupuesto, que en un comienzo tenía un crecimiento de un 2,7%, pero que finalmente, y según las proyecciones económicas, este llega al 2% nomás. Efectivamente, tal vez, Gabriela, para quienes comparten este momento con nosotros, sería interesante explicarle en qué consiste el presupuesto. Mm. El presupuesto de la Nación consiste en cuánta plata va a disponer cada ministerio: vivienda, educación, salud, defensa y otros, en materia de gastos del próximo año. Entonces, la primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando ve el presupuesto de la nación es decir, ¿cuáles son los problemas que hoy día tiene Chile? ¿Y acaso ese presupuesto que está presentado responde a esas inquietudes? ¿Y qué es lo que ocurre hoy día en nuestro país en términos económicos? El país necesita crecer, el país necesita mayor inversión, el país tiene una deuda social que tiene que pagar, el país tiene problemas en materia de seguridad. El presupuesto que se nos presentó responde de alguna u otra manera a esos problemas que tiene el país. Y en ese sentido, Gabriela, yo le diría lo siguiente. Primero, el presupuesto de obras públicas y de vivienda que son necesarios para generar inversión en el Ujú. país aumenta. Presupuestos que además tienen un efecto multiplicador del empleo. Por consiguiente, dan respuesta a las necesidades de empleo que tiene el país. En tercer lugar, los recursos del Ministerio del Interior para abordar el tema de seguridad, principalmente orientados a ambas policías, carabineros e investigaciones, ¿aumentan? Sí, aumentan. Por otro lado, tenemos dificultades en materia de salud, particularmente en las listas de espera y la lista de especialistas. El presupuesto del Ministerio de Salud aumenta para poder agilizar en parte, no resolver, porque eso no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero ese presupuesto en materia de salud contribuye y ayuda a mejorar la infraestructura hospitalaria, a que sigan construyéndose más hospitales, a que las listas de espera puedan ir un poco más rápido de lo que están. Sí, también apunta a aquello. El presupuesto de educación, por ponerle otro ejemplo. Todos sabemos que hoy día hay un problema en infraestructura educacional en el país, donde muchos establecimientos educacionales tienen malos los baños, las salas de clase. Este presupuesto apunta a mejorar la infraestructura educacional. Por cierto que sí, a lo mejor no todo lo que quisiéramos, Mm. pero apunta para allá. Por otro lado, hay problemas con las manipuladoras de alimentos y con los asistentes de la educación que reclaman por mejores condiciones laborales. Este presupuesto apunta a abordar el tema de las manipuladoras de alimentos y de los asistentes de la educación también. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que en términos generales, el presupuesto que se nos ha presentado enfoca o considera la situación socioeconómica que vive el país. Mayor crecimiento, necesitamos. Más empleo, necesitamos. Más inversión, necesitamos. Abordar con mayor intensidad el tema de la seguridad, también. Aborda el tema de la deuda social, también. A lo mejor no para resolverlo de un año para otro, pero por lo menos las orientaciones y los recursos económicos están para mejorar el clima económico y social del Ujú. país. Diputado Naranjo, ese es el aspecto positivo del presupuesto y hay que decirlo y aclararlo, que quizás las partidas más urgentes sí tienen un aumento en relación a los gastos del año pasado, pero ¿dónde cree usted que se ha producido un déficit o que hay una deficiencia en cuanto a los dineros que se necesitan? Salió publicado la declaración del comandante en jefe diciendo que había un déficit en defensa muy importante en cuanto a las platas que se necesitaban para mantener en definitiva a los soldados. ¿Cómo ve usted esa polémica y cómo ve también las platas destinadas a este ítem? Mire,
Vamos a partir por lo último del comandante en jefe. A mí me parece de la mayor imprudencia e irresponsabilidad lo que él señaló públicamente en la Comisión de Presupuestos. Primero, porque es un tema extraordinariamente delicado. Él debiera haber pedido sesión secreta, o bien el presidente de la comisión debiera haber dicho, mire, comandante en jefe, a partir de este momento declaro la sesión secreta porque usted va a tocar temas que son extraordinariamente delicados y que tienen que ver con la seguridad externa del país e incluso con la seguridad interna. Pero usted no puede estar ventilando información tan delicada para que se enteren nuestros vecinos o bien para el crimen organizado, todos estamos pidiendo la colaboración de las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado. Entonces usted le está diciendo a todos, mire, estamos mal. Me parece, y yo espero que las autoridades de gobierno le llamen severamente la atención al comandante en jefe del ejército, porque eso que él hizo no corresponde hacerlo. Él debería haber pedido sesión secreta, o bien el presidente de la comisión debería haber hecho lo mismo. Yo, de hecho, ya en la sala planteé la sesión secreta si se va a tocar este tema, porque me parece de la mayor sensibilidad. Abordarlo públicamente me parece un acto de irresponsabilidad política y de inmadurez política enorme, porque aquí nadie sale beneficiado. El que sale perjudicado es el país. Lo que sale perjudicada es la seguridad interna y externa del país. Entonces no podemos seguir cayendo en este tipo de situaciones de irresponsabilidad. Está bien que uno quiera hacer un punto, puede ser muy legítimo lo que él planteó, pero esas cosas se hacen privadamente o secretamente, pero no públicamente. Y en términos generales, si usted me pregunta sobre el Ujú. presupuesto, yo espero que se mantenga un clima de concordancia y de acuerdos, que fue un acuerdo marco que firmamos en la comisión mixta. Usted sabrá que al principio el presupuesto se inició con una confrontación muy, muy fuerte entre las posiciones de la oposición y del Ministerio de Hacienda, De hecho, se por cuestionó, lo que diputado, disculpe, la partida del Tesoro Público fue cuestionada también precisamente porque diputados de oposición decían que no les cuadraban las platas en relación a lo sí, planteado pero eso, y lo gastado, sí, con lo que se finalmente quiere eso gastar. se resolvió ese tema. Mm, Pero lo que pasa es que la Comisión del Asesoramiento Autónomo nos planteó problemas de endeudamiento y de ingreso, que me parece muy legítimo que una instancia autónoma como este Consejo Asesor Económico planteara aquello. Entonces se generó un debate en términos de que acaso los gastos eran demasiado para los ingresos que estaban siendo cuestionados, acaso iban a ser realmente los que estaban estipulados en el presupuesto. El ministro de Hacienda hizo todo un ejercicio lo más práctico y pedagógico posible para señalar que cuadraban los gastos con los ingresos. Y para darle más tranquilidad a los sectores de oposición y de derecha, se firmó un acuerdo ujú. marco, ya todas las fuerzas políticas que estamos representadas en las comisiones de Hacienda, y yo espero que ese acuerdo marco se respete en los términos de que todos aceptamos que hay una reducción del presupuesto alrededor de $1.000 millones aproximadamente, y que el resto de las partidas se aprueben sin ningún tipo de dificultad ni problema, porque si no, vamos a mantener el espíritu de confrontación, que creo que no fue bueno partir la discusión del presupuesto, y yo espero que después de ese acuerdo, este espíritu de confrontación que se transformó en un espíritu de colaboración, de llegar a acuerdos, de dialogar, se mantenga en el resto de la discusión del presupuesto, porque es lo que le hace lo mejor al país, buscar soluciones a las grandes demandas que tenemos hoy en día al país. Diputado Naranjo, el ítem salud, quizás junto con el de seguridad, yo creo que pueden ser uno de los más preocupantes o de los que generan mayor necesidad, sobre todo cuando sabemos de casos como el Hospital Van Buren en Valparaíso, que tiene una crisis bastante importante. ¿Cómo está ese ítem en particular para resolver estas Mire, necesidades? yo creo que el tema de salud es bastante complejo. Pero también, digámoslo, hay un problema de gestión al interior de los hospitales, que los médicos se están lavando las manos y los directores de los hospitales. Usted es testigo y todos somos testigos y recibimos información cómo los pabellones en la tarde son usados para operaciones privadas con mucho entusiasmo, y los mismos médicos que en la mañana hacen operaciones públicas y ponen problemas para hacer pocas operaciones públicas, contratan los servicios privados de los hospitales en la tarde y son eficientes, pero da gusto ver la eficiencia con que trabaja. Entonces hay un problema de gestión al interior de los hospitales que también hay que abordar
y enfrentarlo, de cómo se están utilizando los pabellones y toda la infraestructura hospitalaria que tenemos hoy día en el país. Por cierto que tenemos problemas serios y de eso dice en relación por una cuestión básica. Nuestra población se ha ido envejeciendo y Mm. la gente dura más tiempo. Al durar más tiempo tiene más posibilidades de enfermarse, de operarla, y eso evidentemente que no era un fenómeno que teníamos hace 20, 30 años atrás, cuando la esperanza de vida era bastante menor a la que tenemos hoy día, que es sobre 80 años, evidentemente que eso cambia el escenario donde se desenvuelve el área de salud, pero que es un tema delicado y yo creo que las autoridades de gobierno y principalmente el ministro de Hacienda y de Salud lo quieren enfrentar y han mejorado importantemente los recursos en esa área, pero yo creo que aún así, para serle franco, aún así no van a ser suficientes para enfrentar la crisis que tenemos. Y por eso que algunos parlamentarios hemos planteado de que se requiere generar recursos extraordinarios para abordar estas emergencias que tenemos en materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, y eso requiere generar que entren más recursos al Estado vía impuestos. Entonces ahí es donde hay una confrontación, donde unos dicen, no, si solo con el crecimiento van a aumentar los recursos para el Estado. Y otros decimos, es importante el crecimiento, pero absolutamente insuficiente para enfrentar la deuda social que tenemos. Con el crecimiento, que el país comienza a crecer, ¿ayuda a enfrentar la deuda social? Sí, ayuda, pero es insuficiente, se requieren otros instrumentos. Y por eso que hemos planteado la reforma tributaria y por eso que se ha llegado a un pacto para ver cómo se pueden recaudar más recursos a través de una ley para perseguir la evasión y la elusión, para que justamente se generen más recursos para justamente pagar esta deuda social que tenemos hoy en día en el país, que si no la resolvemos en este gobierno, la va a heredar el próximo gobierno y le va a estallar en la cara. Diputado Naranjo, finalmente, para esta semana, ¿cómo proyecta usted la discusión? Tenemos sesiones de aquí al miércoles, si es necesario se podría hacer Hasta una el jueves o incluso el viernes. va a depender, Tendremos, mire, va a depender del espíritu y el ánimo que existen los parlamentarios, porque si tendremos hay la un escena del espíritu, consomé, ¿cree usted, como a las 3 4 de la mañana? no sé si tendremos, pero va a depender del espíritu que haya de cada uno. Si queremos transformarlo esto en un espíritu de confrontación y en un campo de batalla, vamos a avanzar re poco. Pero si hay un espíritu de colaboración y de entendimiento y de acuerdo, yo creo que esto puede tener un trámite más expedito y más llevadero que lo que podría llevarnos al jueves y al viernes. Ya, pues, Va a diputado depender de los Naranjo. espíritus. Muchas gracias, diputado Jaime Naranjo, que esté muy bien. Gracias a usted, Gabriel. Un gusto saludarla. Hasta luego. Cuídese. Conversábamos con el diputado Jaime Naranjo, Chao. integrante de la Comisión de Hacienda, sobre lo que se viene para esta semana en materia de tramitación del presupuesto de la Nación para el año 2025.